que dicen vamos a hacer esto y después la realidad hacen otra, justamente porque no tienen, o nosotros no hemos hecho todo el esfuerzo para que el movimiento obrero tenga sus hombres, sus mujeres capacitados para llegar a los lugares donde creo y estoy absolutamente convencido que tenemos que luchar para formar. Tenemos que formarnos porque necesitamos un presidente como tuvo Brasil, a Lula, nada más y nada menos. Y nosotros creo que esto se va a lograr cuando la democratización de los dirigentes gremiales, de pensamiento, ese debate que necesitamos todos profundamente, porque lo necesitamos. Nosotros hoy estamos a 20 días de una elección, sabemos que hay 3 o 4 o 5, no sabemos cuántas listas pueden ser las que se formen dentro del justicialismo, dentro del peronismo, dentro del Frente para la Victoria, y no sabemos, excepto la compañera expresidenta, que ya sabemos lo que piensa, sabemos lo que hizo, sabemos seguramente lo que va a hacer. Hay compañeros que no sabemos lo que piensan. Con respecto a nosotros, ¿qué van a hacer con los laburantes? ¿Qué van a hacer con la industria nacional? ¿Qué van a hacer con el empleo? ¿Qué van a hacer con nuestros viejos? Porque acuérdense que perdimos por 2 o 3 votos, pero hoy tienen más legisladores, por esos conversos que yo digo, que llegaron a través de los laburantes, llegaron a través de un espacio amplio y participativo, a los 2 días de la derrota, en vez de ponerse a discutir por qué habíamos perdido para reorganizarnos, porque nos pasó en el 2007, fue con Néstor que perdimos, ¿no? ¿2007? El 2009. Perdimos una intermedia como esta y a los 20 días estábamos fuertes de vuelta. Nos falta el flaco, ¿no? Se nos murió antes. Si no, no puede ser que tengamos estos payasos este payaso de presidente, no puede ser nunca un presidente argentino. Entonces, esto es un error que nosotros lo asumimos como dirigentes gremiales porque tenemos hasta la humildad de hacernos cargo de lo que no nos corresponde, pero nosotros nos hacemos cargo. Y aquí el compañero decía de hacer un análisis, a ver quién tiene la culpa de esto. Ya es tarde para esto. Ya no se hizo. Nosotros lo quisimos hacer en Morón, lo quisimos hacer a la semana para poder fortificar nuevamente al movimiento obrero, a las organizaciones sociales y salir a pelear para estar en una posición diferente hoy. Cosa que no hicieron aquellos que sí tenían una gran responsabilidad porque perdieron. No logramos. Nosotros sí lo hicimos. Y creo que esto es el principio de un camino muy largo que vamos a tener que seguir atravesando los trabajadores, porque hay compañeros ya que tienen mucha edad, compañeros que dejaron su vida justamente por nosotros, y nosotros no les podemos faltar el respeto hoy de ir para atrás y de esas conquistas que lograron muchos compañeros nosotros regalarle a este sinvergüenza nada, y para eso tenemos que prepararnos. Hoy el mundo habla de que las máquinas van a superar al hombre, más que nada la industria. En la industria está pensado que para el 2020 vamos a perder muchísimos compañeros. Y sin embargo nosotros no lo debatimos, excepto los trabajadores o a quienes les va a afectar. No vemos que nuestros legisladores, no vemos que aquellos que tienen esa responsabilidad de poder defendernos a través de una ley, empezar a coartarles camino para que no entre como hoy la importación, dejando cientos y miles de compañeros sin laburo. Esto lo tenemos que hacer a través de las cámaras. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, necesitamos compañeros y compañeras que tengan esa capacidad, esa honestidad intelectual de defender a los laburantes. Anoche lo decía la compañera expresidenta. Y creo que es allí donde tenemos que hacer hincapié y es allí donde tenemos que hacer fuerza los compañeros
trabajadores, los dirigentes, para que estén los mejores hombres, las mejores compañeras, defendiendo el futuro de todos nosotros. Y a futuro, mucho más allá, estos jóvenes que seguramente mañana van a ser los dirigentes de todos estos gremios que están hoy aquí, estén más formados que nosotros, que tengan mucho más ganas, mucho más espíritu, pero que no pierdan una bandera, o unas cuantas banderas que van a ir aprendiendo, la de Perón, la de Evita, la de Néstor y Cristina. Gracias, compañeros. Luchando y preparados y formados para profundizar, porque con lo que hicimos hasta ahora no alcanzó. Por eso los compañeros, cuando volvamos, tienen que estar plenamente aceitados. Por eso me parece que es bueno que digamos esto, que lo plantemos acá en una mesa entre compañeros y que lo vayamos militando. También decirles que yo hoy traje acá un librito que hoy lo compartí con Pancho. Pancho, digamos que es mi filtro intelectual. Si Pancho lo ve bien, yo ya lo saco a la cancha. Así que hoy le comenté a Pancho, y la verdad que se lo digo como compañero, le digo, mira Pancho, largamos esto, ¿qué te parece? Ya lo habíamos largado, obviamente que lo hicimos con los compañeros gráficos, varias publicaciones. Este es un librito chiquitito que nosotros reeditamos, y la verdad que dice un montón de cuestiones. Esto Perón lo hizo para los delegados y delegadas, por eso al mejor estilo Chávez, para ponerlo en el bolsillo. Y me parece que ahora hay muchos pavos reales, muchas cuestiones del sindicalismo, y esto me parece que es una esencia de base que los compañeros pueden incorporar. Y me parece que yo quiero terminar con esto, ¿no? Que siempre lo machaco, que dice, los movimientos sindicales deben tener a su frente hombres de lucha y de acción. Vale más un león al frente de 100 ovejas que una oveja al frente de 100 leones. Esto es lo que decía Juan Domingo Perón, con cómo nosotros tenemos que proceder, cómo nosotros tenemos que militar. Así que esto que supo cumplir Ongaro al pie de la letra, también lo tenemos que cumplir nosotros en este momento. Cuando la centralidad, cuando nuestra clase es la que tiene que prevalecer para volver victoriosos, orgullosos y con una fuerza terrible, que es la que nace desde nuestra misma clase, con esa firme convicción. Yo creo que hay muchos que ahora descubrieron que hay una clase trabajadora que nunca se rindió, que nunca se puso de rodillas, que siempre miró de frente y lo va a seguir haciendo. Así que muchas gracias, compañeros, yo le agradezco mucho y gracias, Pancho, por autorizarme el librito. Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Un verdadero gusto estar acá, invitado por los compañeros de la regional y en este sindicato de los trabajadores municipales de Moreno. Y sobre todo teniendo en cuenta de que esto es la apertura de una serie de encuentros de capacitación, marcar también un fuerte compromiso con esta tarea, porque es una tarea central. Es decir, capacitar es generar conciencia, y generar conciencia es construir poder. Y pienso que el movimiento obrero, los trabajadores tienen que entender que nosotros estamos en una lucha histórica que es una lucha de poder. El que no comprenda eso está derrotado antes de empezar a pelear. Si nosotros vemos no digo nuestros orígenes, pero sí nuestro gran salto político como trabajadores,
en aquellos tiempos donde Perón logró forjar la conciencia a partir de los derechos, en aquellos años donde el trabajador era totalmente explotado y que le parecía una cosa extraordinaria, impensable, que pudiera llegar a tener un aguinaldo, es decir, trabajar 12 meses y que le paguen un mes más, o que pudiera llegar a tener vacaciones. Los viejos compañeros en el gremio siempre nos decían que era una cosa increíble, que pudiéramos quedarnos unos días en casa y que nos pagaran, ¿no? Veníamos de décadas y décadas donde se luchaba por bajar la jornada de trabajo de 16 a 14 horas. Es decir, todo eso que se genera allá en el año 43, 44, 45, la oligarquía intenta frenarlo tratando de sacar del medio a Perón. ¿Y cómo logra el movimiento obrero, es decir, impedir eso? Y lo logra primero porque ya había generado una gran conciencia a partir de adquirir derechos, y lo logra con la lucha, es decir, esa extraordinaria movilización del 17 de octubre del 45 es nuestro origen como movimiento obrero con poder. Hubo luchas heroicas a lo largo de nuestra historia, está la Semana Trágica, están los compañeros de peones de la Patagonia, están los de la Forestal, pero el 17 de octubre demostramos poder de los trabajadores. La oligarquía intenta sacar del medio a quien estaba construyendo derechos y una demostración del poder, y yo diría un poder construido bien desde abajo, porque la CGT estaba dudando si llamaba a un paro o no, y salen las masas trabajadoras y protagonizan esa jornada. Y a la noche, cuando Perón está en libertad, ¿qué dice? Que siente que ese es el despertar de la conciencia del pueblo trabajador. Es decir, esa expresión de decir ahora construimos poder. Y ahí inicia una revolución que evidentemente es la que nos marca a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Por eso yo siempre insisto que cuando aparecen las tinieblas como en este momento y tenemos que buscar el rumbo, lo mejor es mirar para atrás, porque lo mejor, lo más sabio que tenemos es nuestra propia historia. Y yo creo que realmente cuando miramos la historia vemos que, por supuesto, en esta lucha de poder se repite, avanzamos, retrocedemos. Si uno mira el completo de la historia, decimos cuántos años tuvimos con un gobierno con protagonismo de los trabajadores, con poder popular. Muy poco. Esa década de Perón hasta el 55 y después, salvo el breve interregno muy agitado de los años 70, que no podríamos casi contarlo, diría yo, porque se nos fue enseguida en general, la época que recupera el peronismo, porque el kirchnerismo es peronismo, es la recuperación del peronismo después de una traición como fue la traición de los años 90. Y no nos equivoquemos, aquellos que quieren poner una cuña ahí y separar como si fueran dos etapas totalmente distintas. Es la recuperación del peronismo. Y digo yo, ese proyecto oligárquico es que cuando nos formamos tenemos que ser muy claros, porque estamos en un momento en donde ese proyecto oligárquico, que quiere hacerse ver como democrático, pero que volvemos a la historia y decimos, ese proyecto oligárquico es el que impidió que la democracia verdadera, popular, se consolidara. Pongamos a pensar si no hubiera existido el golpe del 55. Pensemos eso, lo que sería esta nación, y lo que sería no solo la nación, sino el continente. Porque el otro día, cuando yo veía lo que está pasando en Brasil, recordaba que hubo un patriota en Brasil que se llamó Getúlio Vargas, y que gobernó en un periodo similar al del general Perón, por lo menos en su último mandato, que se suicidó porque lo cercó la oligarquía brasilera y lo llevó al suicidio. ¿Y en qué momento se produce ese suicidio? Mire, hablo del año 54, 10 meses después lo derrocan a Perón.
Perón estaba promoviendo el ABC, era la unidad de Argentina, Brasil, Chile, digamos el precedente de la integración latinoamericana que hemos querido recuperar allí a partir de Chávez, de Néstor, de Cristina, de Lula. En ese momento la oligarquía contra los gobiernos populares y democráticos pega el zarpazo, uno se suicida, Perón es derrocado, tiene que ir al exilio, tratan de matarlo en Venezuela porque hubo intentos de matarlo a General Perón en el exilio, había que sacarlo del medio, hoy lo hacen a través de la justicia, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, era obligarlo a que se suiciden o matarlo, Y 18 años de proscripción vienen después, 18 años de proscripción, que no nos abre la oligarquía de democracia. Este país no pudo consolidar nunca la democracia porque los oligarcas que hoy gobiernan lo impidieron con golpes de Estado, lo impidieron con proscripciones, lo impidieron con fusilamientos de compañeros, lo impidieron con bombardeos a Plaza de Mayo. No nos olvidemos de eso cuando nos organizamos y nos preparamos para la lucha en este momento. No hay diferencia con los intereses que defienden hoy y los que defendían en aquel momento. Fíjense que los que llevaron preso a Perón eran los mismos sectores que hoy se juntan, una parte de la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y el embajador de los Estados Unidos, Brade. Es decir, ¿qué diferencia hay hoy con los que están en el gobierno? La Sociedad Rural, parte de la Unión Industrial, las modernas corporaciones que son el poder económico. Es lo mismo. Hoy será más financiera esa oligarquía, antes era más terrateniente, pero la oligarquía es el poder por encima de la democracia, es la concentración del poder, es el poder forjado sobre la injusticia social. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes. Este gobierno, ¿qué ha hecho durante un año? Dijo que venía con los votos, digamos, justifica que llegó con los votos, pero como dijo nuestra querida Cristina ayer, diciendo que iba a hacer otra cosa que la que hizo. Entonces, como dice Walter, ¿hasta qué punto es legal este gobierno? Cuando ha dicho una cosa y hace la otra. Pero digo yo, ¿hasta qué punto es legítimo este gobierno cuando llega un gabinete, se supone un presidente que es el que va en la fórmula, y después entrega el gobierno a los gerentes de las corporaciones, que son los que realmente gobiernan? Pierde legitimidad la democracia. Y cuando se capacita a los compañeros, hay que capacitarlos para que desafíen ese concepto falso de democracia. La democracia popular es cuando el pueblo participa, cuando se respeta a las mayorías. Esa es la democracia verdadera y de sus orígenes. Que no nos vengan a mentir con que esto es democracia. En un año, ¿qué hicieron, compañeros y compañeras? ¿Qué hicieron en un año? Tomemos conciencia. Capacitémonos a partir de la cifra. 250.000 millones de pesos pasaron de los bolsillos del pueblo trabajador a los bolsillos de los sectores concentrados de la economía. ¿Y cómo pasaron? Preguntarán algunos compañeros. Por 4 o 5 medidas del gobierno. La primera fue la devaluación, que nos sacó parte del salario. Se calcula que en promedio, a diferencia de lo que hacía el peronismo, de dar un salario más al año del que trabajaban los compañeros, por lo menos trabajamos 12 meses y cobramos 11 meses, porque con la inflación nos afanaron por lo menos un salario al año. Que tomen conciencia nuestros compañeros, robaron salario de los trabajadores, sacaron del Estado las retenciones que le dieron a los grandes exportadores. Los grandes exportadores del campo, de la minería y del sector más poderoso de la industria, se llevaron 70.000 billones que pertenecían a los trabajadores. Eso es redistribución de la riqueza al revés. Eso es el antiperonismo. Es decir, 250.000 millones se fueron con quite de retenciones, con tarifazos que sacarle también del bolsillo del trabajador para darle a las multinacionales de la energía. Es redistribución al revés. Por eso insisto que esto es una lucha de poder. Lo que perdemos nosotros se lo llevan ellos. Y Evita decía muy claramente que ella de muy chica pensaba
de que había ricos y pobres como había pasto y árboles, que era una cosa natural, hasta que un trabajador consciente, le dijo, hay pobres porque hay ricos demasiado ricos. Y ahí nace la rebeldía de Evita frente a la injusticia social. Y ahí nace en Evita ese enorme desprecio por la oligarquía y todas las frases que algunos de nuestros compañeros se olvidan en el tiempo porque quieren suavizar lo que decía Evita, ¿no? Es decir, esas frases profundas, esas frases que nos llevaban a que fuéramos fanáticos en la defensa de los derechos del pueblo y que fuéramos inflexibles, que no pudiéramos ser tibios frente a quienes concentran poder explotando al pueblo trabajador. Esta es la realidad y en un año la destrucción con la fachada de democracia que ha hecho este gobierno es impresionante, porque ahora le agregan otro factor que es criminal, que es volver a la deuda externa. El peronismo, como decía Perón, antes me cortan las manos que endeudar al país, y desendeudó al país. Cuando Perón no termina su mandato, sino que le dan el golpe de Estado, había desendeudado a un país que venía endeudándose desde Rivadavia, y lo desendeudó. Y el endeudamiento lo provocaron después, con el tiempo, estos sectores oligárquicos. Hoy el país ha vuelto a endeudarse, y también lo dijo la presidenta muy claramente anoche, ha vuelto a endeudarse de manera monstruosa, lo que significa hoy volver a generar dependencia. En otros tiempos era el imperio y utilizaba los golpes de Estado y nos dominaban por esa vía. Nosotros comprobamos a partir del 83 que la dominación se hace por otra vía, que es la dominación económica. Cuando un país es dependiente, porque lo endeudan, no lo desarrollan y después tenemos que pagar, pagar y pagar. Y cuando se produce una traición tan grande a la patria como la que estos provocaron en enero, y eso también hay que decirle a los compañeros y leerle las cosas para que tomen conciencia, se garantiza el pago de esa deuda con los recursos naturales, la entrega nacional. No me pueden hablar de un gobierno democrático cuando traiciona a la nación y entrega sus bienes, sus recursos. Por favor, ¿de qué democracia me hablan? Por eso, acá hay que ser muy claro. Esta es una lucha de poder, compañeros y compañeras. Y por eso nosotros defendemos un sindicalismo que no es cualquier sindicalismo. Hemos ido a la CGT como gremios de la corriente, con otros gremios que sin ser de la corriente piensan de la misma manera, y le hemos dicho, compañeros, la unidad del movimiento obrero se tiene que dar con un programa del movimiento obrero. El movimiento obrero que ha tenido fuerza, que ha logrado que 18 años de resistencia vuelva a la democracia, vuelva a Perón. El movimiento obrero que se plantó firme cuando una democracia era absolutamente dependiente de una deuda externa, como aquella CGT de Saúl Ubaldini decía en su punto número 1, moratoria de la deuda externa. No se puede pagar la deuda externa porque los recursos hacen falta para reactivar la economía nacional, dar trabajo y salario y consumo interno. Eso decían nuestros programas. Por lo tanto, hay un sindicalismo que no puede apartarse de esa línea histórica. En la CGT muchos compañeros no lo comprendieron a esto. Le decíamos programa y caracterizar claramente que si nuestro programa dice esto y lo que está haciendo el gobierno es totalmente opuesto, no hay otra forma que enfrentar al gobierno que con la lucha. No se puede negociar con un gobierno de la oligarquía. Al gobierno de la oligarquía hay que confrontarlo y hay que derrotarlo. No hay otro camino. Los compañeros, algunos compañeros entendieron que había otro camino y probaron ese camino. Entendieron que se perdía por todo lo que estaba pasando, se perdía salario y se sentaron a una mesa a discutir un bono. Cuando todos decíamos hay que reabrir la paritaria, se pierde salario, hay que reabrir la paritaria, lo que se pierde en un año no se recupera en el otro. Se sentaron y discutieron un bono de 2.000 pesos. ¿Quién pagó el bono de 2.000 pesos? Se burlaron.
Cuando decíamos empiezan a destruir la industria, estamos perdiendo puestos de trabajo, se ha caído el consumo y abren la importación y le meten tarifazo a las pymes, están destruyendo la industria nacional. Y se sentaron a firmar un acta que decía no vamos a despedir más trabajadores hasta el mes de marzo. Una burla, se le burlaron. Pero ¿qué hay detrás de esa burla? Hay una comprobación para el sindicalismo de que no hay posibilidad de defender los derechos laborales si no se defiende un proyecto de país, si no se levanta un programa de liberación, si no se defiende la soberanía nacional, la independencia económica. No hay justicia social si no hay independencia económica. Y para que haya independencia económica hay que construir poder. Porque esta economía que nosotros tenemos, a partir de golpes y golpes que nos han dado, a partir de golpes militares cada vez más tremendos, golpes militares que generaron un genocidio para destruir nuestro poder como trabajadores, porque el genocidio que vino después del 76 es porque comprobaron que no les alcanzaba las dictaduras que hubo antes, la de Onganía, que enfrentamos con la CGT de los argentinos, no le alcanzaban los métodos de esa dictadura, había que romper abajo y no alcanzaba con golpear a algunos dirigentes, había que secuestrar a los delegados de base, a los compañeros de los barrios, a los estudiantes. Por eso tenemos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que nos empujan a seguir la lucha, a seguir ese camino por el cual ellos dieron la vida. No nos olvidemos de eso, porque nuestra historia es una continuidad, no son etapas que se cortan y que el enemigo fue ayer y no es hoy, es el mismo enemigo. Esto hay que tenerlo absolutamente claro cuando hablamos de frente a frente con nuestros compañeros. Con algunos coincidiremos, con otros no, pero bajo esta convicción es la única manera de reconstruir una línea de sindicalismo y es la única manera de que ese sindicalismo pueda cambiar la realidad, pueda retomar la línea histórica de aquel sindicalismo que el general Perón forjó con organizaciones gremiales fuertes, con el movimiento obrero participando en política, el movimiento obrero con un ministro de Trabajo, con un ministro del Interior. Eran obreros, compañeros. Eso demostraba que los trabajadores podían estar en el gobierno, pero no el trabajador suelto, el dirigente suelto. El dirigente defendiendo con convicción ideales y un proyecto de país. Eso es lo que sirve, eso es lo que vale. Pero esa es la conciencia que tenemos que tener. Por eso nosotros defendemos un programa y por eso nosotros nos alegramos enormemente cuando anoche la compañera empieza a hablar de unirnos políticamente detrás de un programa, porque eso es lo que venimos predicando. Nosotros tenemos que unirnos dentro del movimiento obrero con ese programa, con claridad de que no hay otra manera de defender los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo y la soberanía nacional. Pero también la reconstrucción política debe darse en base a esa discusión. Es decir, nosotros sabemos, tomemos conciencia de esto, que este proyecto en Argentina no se puede consolidar precisamente por nuestra construcción histórica. Los obsesiona cómo destruir el movimiento sindical argentino. Somos la traba principal para que se consolide este modelo. Los obsesiona que el movimiento sindical argentino tiene una raíz política que no han podido destruir, ni aún con las traiciones que hemos vivido dentro del movimiento. Sigue vivo ese movimiento, porque ese movimiento ha dado respuesta a las mayorías populares cuando hubo que darla. Y porque ese movimiento, cuando todos creían que estaba muerto, volvió a revivir en el 2003 y volvió a hablar de que había que desendeudar al país. Esa es la patriótica actitud de nuestro compañero Néstor, que dijo no le vamos a pagar sobre el sacrificio del pueblo, y negoció como había que negociar y desendeudó al país. Esa es la raíz histórica nuestra, es aquella que reivindicó nuevamente las paritarias y los convenios colectivos de trabajo, que defendió la industria nacional y generó 6 millones de puestos de trabajo. No lo tenemos lejos, lo tenemos ahí nomás. Por lo tanto, en la reconstrucción política con los compañeros debemos trabajar sobre esos ejes. Y por eso nos alegramos que la compañera plantee
poniéndose donde se ponen los grandes dirigentes, por encima de las luchas de las personas, diciendo el enemigo es esto, y lo dice con claridad. Y le pedimos a todos los dirigentes que dicen querer reconstruir una fuerza para enfrentar a este gobierno en octubre, que digan con claridad cómo se paran frente a este enemigo, como lo ha dicho la compañera Cristina anoche. Y la compañera está planteando que esa unidad se discuta en base a puntos concretos, como lo veníamos sosteniendo de la corriente federal. Entonces tendrán que explicar a aquellos que están tan desesperados por las internas, por las PASO y lo demás, que dan 10 millones de explicaciones por las cuales hay que ir a una PASO, que hablan de democracia interna, porque la PASO, la democracia interna, digo, entre compañeros, si queremos verdaderamente fuerza, tenemos que discutir los ideales, tenemos que discutir el programa, los puntos que defendemos y cómo nos paramos frente al gobierno. Eso es lo que tenemos que discutir. Si discutimos eso, no tenemos por qué ir a una interna. Es porque todos estamos de acuerdo en una dirección y vamos hacia ahí y nos fortalecemos. La interna quizás sea utilizada como trampa por el enemigo. ¿No les parece a ustedes sospechoso que alienten la interna desde afuera del movimiento? La están alentando desde afuera porque quieren que nos peleemos. Y aquellos compañeros que aún con este planteo de grandeza que se está haciendo, que tendrán que definir en los próximos días realmente qué camino toman, pero creo que están en un brete, porque van a tener que decir públicamente por qué no quieren ponerse de acuerdo en 10, 12 puntos. ¿Quieren agregar a uno? ¿Quieren modificar algo? En definitiva, no hay ningún secreto. Acá esos 10 y 12 puntos contienen nuestros ideales. Los ideales que uno escucha decirle a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos, a cada uno en un lugar distinto. Es decir, no tendrían por qué no coincidir en eso, y si lo quieren enriquecer, que lo enriquezcan. Pero si no lo quieren hacer, desnudarán sus mezquindades, desnudarán que lo único que buscan es un espacio propio, o desnudarán, aunque no lo diga, que están manejados desde afuera de nuestro movimiento. Eso tengámoslo en claro, pero tengamos la convicción de que hay que trabajar por la unidad del movimiento obrero con contenido, por la unidad del movimiento político, porque es muy importante si podemos ir todos unidos a la próxima elección de octubre, que podamos darle un golpe fenomenal a este gobierno, que la inestabilidad se la provoquemos política y democráticamente, como dicen ellos, ganando una elección de tal manera que no puedan avanzar nunca más con estas leyes antiobreras y antinacionales. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Y este es un momento excepcional porque nuestra compañera, nuestra referente, ha planteado ese desafío de la construcción en base a ideas, a programas y a contenido, y poniendo detrás la posición de los dirigentes. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con eso. Vamos a trabajar con grandeza en esa unidad. Vamos a seguir trabajando con grandeza en la construcción de una Confederación General del Trabajo que sea fuerte, pero que esté activa, que no negocie con el enemigo. Una Confederación General del Trabajo que respete a los compañeros desde el interior hacia la capital, que respete la construcción de regionales de la CGT, democráticas, que son los compañeros desde abajo que deciden quiénes son sus representantes y no los dirigentes desde arriba que quieren manipular las estructuras para utilizarlas políticamente. El rol político de la CGT es a través de los ideales que maneje el movimiento político. Es allí donde debe sumar fuerza. La participación de los compañeros en el interior y en todos lados debe darse en regionales democráticas. Y las vamos a defender y vamos a dar batalla por eso, porque estamos convencidos que esa herramienta que es la Confederación General del Trabajo, si cumple su rol histórico, y ese gran movimiento que es el movimiento peronista, llamando un gran frente nacional, popular, en donde confluyan no solo los trabajadores, sino que detrás de los trabajadores vengan las pymes, vengan los pequeños y medianos productores, vengan los estudiantes, vengan todos. Ese gran frente es el que tenemos que construir, pero desde un movimiento político fuerte, desde una CGT fuerte,
convencida de que esta batalla se da recuperando nuestras banderas históricas, nuestros principios que nacieron en una gran movilización de trabajadores, que no podemos olvidar eso. Eso es nuestro movimiento. Es de carácter revolucionario y tiene ideales muy profundos. Y están mirando desde afuera de Argentina si nosotros logramos mantener esos valores, porque sobre la base de recuperar el gobierno, que no tengan ninguna duda de que lo vamos a lograr, pero lo tenemos que lograr, como se ha dicho acá, profundizando. No nos alcanzó el tiempo para profundizar. No nos alcanzó el tiempo para profundizar, pero ¿debido a qué? A que estos que hoy dicen que son democráticos y que tenemos que respetarlo, que tenemos que respetar su gobernabilidad, estos son los mismos que no dejaron que completáramos lo que nosotros necesitábamos hacer desde un gobierno nacional y popular. Y esto hay que explicárselo a los compañeros cuando se capacite. Decirle que a nuestro gobierno nacional y popular, después de ganar una elección por el 54%, las fuerzas fácticas de la economía que hoy están en el gobierno y se llaman democráticas, lo obligaron a poner un cepo porque fugaban capitales. 400.000 millones de dólares sacaron durante nuestro gobierno y no pudimos impedirlo. Imagínense ustedes lo que podríamos haber hecho en nuestra querida nación argentina si esos 400.000 millones de dólares que se fugaron los poderosos hubieran sido volcados a la economía nacional y al bienestar general. Entonces nosotros tenemos que decirle a los compañeros, aquellos que retenían las cosechas para forzar que se devaluara y poder tener más beneficio. Es decir, esos sectores son los que gobiernan, son antidemocráticos y hay que desnudarlos claramente. Por eso no hay bandera blanca con esos sectores. Nuestra reconstrucción debe ser una reconstrucción para derrotar definitivamente a la oligarquía. Volver con las banderas de nuestro movimiento, volver con la reforma constitucional. Una reforma constitucional que diga que no se podrá volver a endeudar al país, que no se podrá volver a endeudar, porque si no lo ponemos constitucionalmente, van a seguir volviendo en ciclos a dominarnos a través de esas herramientas. Nosotros tenemos que volver con una constitución que diga, como aquella constitución del 49, que el trabajo es la base de todo, y no como pretenden hacernos creer ahora, de que primero está el capital y después el trabajo, que tenemos que flexibilizar los convenios para que pueda mantenerse el capital, los puestos de trabajo. Han disfrazado a algunos dirigentes sindicales poniéndole frac para mostrarlo en el exterior a los que quieren que vengan a invertir acá. Miren, estos son los civilizados dirigentes que flexibilizan los convenios. ¿Y nosotros qué decimos desde adentro? Son los que entregan los convenios, porque obligan a los trabajadores petroleros a trabajar con 60 kilómetros de velocidad de vientos en el sur. Están arriesgando la vida, están entregando a los trabajadores. Esa es la flexibilidad que quiere imponerle este gobierno. Y hay dirigentes que se ponen, se agachan, se arrodillan y se rinden ante el capital. Nosotros, como decía la Constitución del 49, la riqueza, la renta, los intereses del capital son producto exclusivo del trabajo humano. Lo primero es el trabajo, compañeros. Sobre esos valores, nada más, yo quiero reafirmar, sobre esos valores trabajamos, sobre esos valores queremos construir una CGT fuerte y poderosa desde sus regionales hasta su central. Sobre esos valores queremos reconstruir el movimiento y el Frente Nacional y Popular, para volver mejores, pero con los ideales intactos con los que nació nuestro movimiento. Gracias, compañeros.